En el video anterior hice una presentación de la Pen Tablet o tablet digitalizadora y del Paint.net como instrumentos para hacer clases online de física, particularmente para la resolución de problemas. En este video se les mostrará un ejemplo in situ de resolución de un problema de física con todos los pasos a seguir y se presentarán algunos tips relacionados con esta labor. Bienvenidos. A continuación les mostraré cómo resolver un problema en una clase online para Paint.net, un problema de física, de matemática, etcétera, etcétera. Voy a entrar al Paint.net que lo tengo acá instalado. Y una buena idea es tener archivos de plantillas de pizarra, que es lo que aquí yo llamo el archivo hoja base consultas versión gris, que consiste en una imagen donde están puestas las capas previamente distribuidas, de tal manera de no estar creando las capas en cada problema. Si se fijan, aquí tengo 3 copias. Este es el archivo original en versión gris y tengo 2 archivos de respaldo que tienen una utilidad que les voy a explicar en un rato más. Voy a abrir este. Detalle importante de este lienzo, voy a ir aquí a lo que es tamaño del lienzo. Este es un lienzo de 3000 por 2000. 3000 píxeles de ancho y 2000 píxeles de alto. La idea es que tiene que ser un tamaño muy grande de lienzo que genere mucho espacio, que permita ampliar y poder escribir sin que la letra sea pixelada y que a la larga nos va a hacer más cómodo el trabajo en este tipo de aplicación. Aquí tengo las 3 capas, que son la capa del fondo, donde está pegada una imagen de cuadrícula, la capa del medio, donde van a ir el enunciado y las figuras del problema, y la capa de desarrollo, que es la capa más exterior, en donde se va a escribir el desarrollo del problema. Entonces vamos a ir a la capa de enunciado y voy a buscar un problema, el enunciado del problema. En particular vamos a hacer uno bien simple, el equivalente de 80 grados Fahrenheit en escala Celsius. Voy a pegar el enunciado. En esta ventana de capas tengo que tener señalada la capa de enunciado. Pego el enunciado y además voy a pegar este dibujo que va a ser bastante útil para el desarrollo del problema. ¿Ya? Ahí tengo el dibujo pegado. Una vez pegados todos los dibujos, tengo que irme a la capa de desarrollo acá, dejarla marcada de tal manera de que todo lo que escriba va a estar en la capa de desarrollo, y si tengo que borrar algo y corregir, si tengo que borrar algo, al borrar no paso a llevar ni el fondo ni el enunciado. Otro detalle importante, que hay que tener el problema previamente resuelto. Yo, mientras voy resolviendo el problema, tengo a la vista una resolución a mano, entonces con eso me voy guiando para poder evitar errores que podrían surgir producto de improvisaciones. Partamos. Me voy hacia pincel, tal como señalé en el video anterior. Me conviene más usar el pincel que el lápiz para escribir. La idea aquí es hacer una regla de 3 simple. 100 menos 0 es a 212 menos 32, como TC menos 0 es a 80 menos 32. Es lo que habría que hacer en el caso de que alguien no se sepa la fórmula de conversión de Celsius a Fahrenheit. Lo vamos a trabajar de esa manera. Para escribir más cómodamente, voy a ampliarme a 100 grados, a 100%. Voy a ampliar el tamaño de la imagen. Voy a escribir 100 menos 0, la regla de 3, como 212 menos 32. Y aquí vamos a tener la temperatura Celsius menos 0 es a 80 menos 32. Tenemos planteada esa proporción. Y ahora hay que resolver. 100 menos 0, 100. 212 menos 32, 180.
TC menos 0 TC y 80 menos 32 48. Puedo simplificar, se me van estos ceros, 18 dividido en 2, 9, 18 dividido en 2, 5. Puedo multiplicar cruzado. 9 por la temperatura en Celsius va a ser igual a 5 por 48, de donde la temperatura en Celsius va a ser 5 por 48. Aquí me quedó medio feo, puedo borrar. Partido en 9 grados Celsius. Puedo simplificar. 9 dividido en 3 en 3, 48 dividido en 3 es 16. Puedo mover. 5 por 16 es 80. 80 tercios grados Celsius. Y esto aproximadamente es 26,67 grados Celsius. El cuadriculado sirve para dar un poco de orden acá. Ampliemos la ventana y aquí tenemos el problema completamente resuelto. Y ahora lo que podemos hacer es guardar esto como imagen. Y aquí hay algo muy importante. No hay que colocar guardar, hay que colocar guardar como. ¿Por qué? Porque al colocar guardar me guarda todo esto como la hoja base de consultas versión gris, y con eso echo a perder el archivo de base. Porque la idea es tener esta base siempre disponible como para poder ocuparla si hay que resolver varios problemas seguidos. Entonces lo que uno hace es guardar como. Aquí están los dos respaldos. La idea es que en caso de que uno accidentalmente eche a perder dispone de estos dos para poder seguir trabajando, y eventualmente este archivo perdido uno lo puede borrar, puede copiar algunos de los otros dos de respaldo, cambiarle el nombre y seguir trabajando. Entonces hay que llevarlo, por ejemplo, a JPEG. Uno puede decir, por ejemplo, prueba. Vamos a ponerle prueba este archivo. Se guarda. Y aquí vemos de que este archivo se transforma en un JPEG, una imagen que después puede ser enviada a los alumnos y que puede servir como referencia para los estudiantes, para que no tengan que estar anotando. Y después, si tenemos que ir al siguiente problema, abrir hoja de base consultas versión gris, y tenemos la hoja de base lista para trabajar el siguiente problema. A partir de lo que vimos, voy a presentar algunos tips o consejos útiles para trabajar de esta forma con este software Paint.net. Esto es lo que mejor me ha funcionado de acuerdo a mi experiencia. Ustedes tienen que investigar y ver qué es lo que les conviene más. Primero, algunas consideraciones generales. Ocupar un lienzo con el mayor tamaño posible. En el ejemplo que acabamos de ver, ocupamos un lienzo de 3000 píxeles de ancho por 2000 píxeles de alto, lo que permite, primero, mucho espacio para escribir. Segundo, la posibilidad de escribir cómodamente con la imagen ampliada, eso que hacía de ampliar la imagen al 100% y escribir una letra pequeña, lo cual resulta mucho más cómoda de hacer al trabajar con el Pen Tablet. Y además, lo que se escribe al ampliar la imagen no va a salir pixelado, lo que va a redundar en una mejor letra. Segundo, usar la herramienta pincel para escribir, no la herramienta lápiz, ajustando el grosor de la herramienta pincel a conveniencia. Yo usé un tamaño 8, a algunos le podrá convenir 10, a otros podrá convenir 6, ahí cada uno tiene que ver qué es lo que le conviene. Y finalmente, tener enunciado y las figuras a usar a mano, en documentos PowerPoint, PDF, Word, etc., o guardadas como archivo para ir pegándolas en el momento en que sea necesario. Tip número 2, generar un archivo plantilla de base como ese que mostré en el video. La idea de crear este archivo plantilla de base, que va a incluir capa cuadriculada lista y capas de enunciado y desarrollo sobrepuestas, es no tener que estarlo creando cada vez que se va a resolver un problema, sino que solamente abrirlo en el momento que se necesite y ocuparlo. Eso permite ganar tiempo. Entonces, al iniciar cada ejercicio, uno pega el enunciado y las figuras necesarias en la capa de enunciado, tal como se vio en el video, y se usa la capa de desarrollo para escribir la resolución del problema. Y una vez terminado el problema, se puede guardar la pizarra como un archivo de imagen, en el caso del video que ocupé JPG, de manera de poder después enviárselo a los estudiantes. Importante, que es algo que recalqué en el video,
que existan varias copias de respaldo del archivo de base ante posibles accidentes. Por ejemplo, que por error hayamos grabado el archivo escrito con el nombre del archivo de base, tal como se mencionó en el video. Tip número 3. Llegar con los problemas preparados. Incluso en el caso de los profesores con años de experiencia y con mucha experticia, la posibilidad de equivocarse siempre va a estar presente. Es cierto, existen muchos profesores que son capaces de resolver un problema que le lancen directamente de forma improvisada, sin preparación previa, pero siempre la instancia o la posibilidad de equivocarse va a estar, incluso aunque ese problema lo hayan hecho muchas veces durante muchos años. ¿Y cuál es el tema de esto? De que si bien darse cuenta de un error en pleno desarrollo y corregirlo puede ser algo útil en términos pedagógicos, pues les permite a los alumnos saber de que tienen la posibilidad de rehacerse si se equivocan en el desarrollo, esta situación suele ser embarazosa para los profesores, que en general a ninguno nos gusta que los estudiantes nos vean equivocarnos, y puede resultar confuso para los estudiantes, que tampoco esperan que el profesor se equivoque. Por ello, resulta una buena idea tener previamente resueltos los ejercicios que se van a explicar en la clase online. ¿Qué significa? Tener un papelito donde esté ese ejercicio resuelto con los pasos claros, de tal manera de tener esas resoluciones a la vista durante el proceso para guiarse y detectar eventuales errores. Tip número 4. Tener dibujos previamente realizados. Típicamente, la resolución de un problema de física requiere la realización de dibujos e ilustraciones adicionales de cierto nivel de complejidad, como la que se aprecia en la imagen mostrada. Esos dibujos conviene tenerlos previamente preparados y pegarlos en la capa de enunciado, al inicio del problema o cuando sea oportuno. ¿Por qué esto? Porque si nos ponemos a hacer el dibujo en plena sesión online va a resultar problemático por varios motivos. Primero, porque al realizar dibujos complejos implica una demora de tiempo que genera muchos tiempos muertos en la sesión online. O sea, es tener a los alumnos esperando mucho rato mientras se realiza el dibujo. Segundo, porque dibujar bajo presión, a sabiendas de que estamos haciendo esperar a los estudiantes, aumenta la propensión a cometer errores. Y tercero, porque la realización de estos dibujos resulta un suplicio para gente que tenga poca habilidad para el dibujo a mano alzada o bien que no se maneje con las herramientas del software. Tip número 5. Respecto de los problemas largos y complejos, como el que se describe acá, que son problemas que suelen requerir 2 o más pizarras o dos o más lienzos para ser explicados en una sesión online, el riesgo de hacerlos improvisadamente o tratar de explicarlos improvisadamente es mayor y por consiguiente aumenta la importancia de la preparación previa. Por ello, lo que recomiendo es dividir la resolución en tantas partes como pizarras se van a usar, o sea, dividirlo en 3 o 4 porciones razonables que se puedan explicar con una sola pizarra y planificar la exposición de tal manera de que se pueda explicar cada parte razonablemente en una pizarra hasta llegar a la resolución final. Tip número 6. Respecto de las consultas de los estudiantes. Muchas veces uno en el online hace sesiones de consultas, en donde los estudiantes proponen problemas para que el profesor los resuelva. En esta situación particular no existirá la posibilidad de prepararlos previamente y por lo tanto la resolución del problema va a ser necesariamente improvisada. En esas situaciones, lo ideal sería privilegiar ejercicios cortos de desarrollo o de selección múltiple, que requieran una sola pizarra para su resolución. ¿Qué pasa con los ejercicios más largos? Ahí muestro la figura de un ejercicio que una vez me preguntaron en una sesión online, un ejercicio de equilibrio de sólido-rígido, de torque, bastante complejo, que yo inicialmente intenté resolver de manera improvisada, pero después al poco andar me di cuenta que era un ejercicio muy difícil y le tuve que decir a los alumnos, saben, este ejercicio es muy largo, prefiero 1000 veces tomarme un tiempo, preparar un video o preparar un PDF con el ejercicio resuelto y enviárselo. Y los alumnos entendieron perfectamente. En general, si la consulta del alumno se refiere a un ejercicio que sea largo, complejo y el profesor no se siente seguro de poder resolverlo improvisadamente, lo mejor es comprometerse a enviar un documento o un video con el ejercicio resuelto posteriormente, para así evitarse la vergüenza, la pérdida de tiempo y destinar el tiempo a ejercicios que se puedan resolver en esa instancia.